Hola, buenas. Bien, veamos en este video tutorial un ejemplo claro de, en este caso, de replicación, pero integrado dentro del DFS. En los videotutoriales que vimos antes, lo que hicieron fue una replicación, pero entre carpetas. Pero realmente esa replicación no está ofrecida por el DFS. Es decir, si un usuario entra en el DFS y uno de los servidores falla, ¿de acuerdo? No va a poder visualizar ese recurso compartido. Entonces, ¿nuestra idea cuál es? Pues nuestra idea es que si, por ejemplo, imaginaros que la carpeta compartida seriales en el servidor 2 es muy importante. Entonces, lo que haríamos sería una replicación, ¿de acuerdo? Una replicación de esa carpeta en SRV3, por ejemplo, en una carpeta denominada réplicas seriales, ¿de acuerdo? Pero en este caso integrado dentro del DFS, de tal manera que si un usuario del dominio intenta ver todos los recursos de hacker.local/recursos y este servidor, el SRV2, ha fallado por cualquier circunstancia, antes no podríamos acceder ya al contenido de la carpeta seriales. Pero si lo habilitamos esta réplica dentro del DFS, para el usuario va a ser totalmente transparente y va a poder ver los archivos de la carpeta seriales porque en este caso estarían replicados en el servidor 3. ¿De acuerdo? Pero insisto, el usuario del dominio no va a saber que, por ejemplo, el servidor 2 ha fallado. ¿De acuerdo? Simplemente el DFS de manera transparente se encarga de suministrar esos archivos que no están disponibles en este servidor y los suministra a través del otro. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a poner en práctica esto que estamos hablando. Venga. Entonces, por lo tanto, estando en el servidor 1, ¿de acuerdo? Vamos a realizar esa vinculación. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que esta replicación la vamos a eliminar entre el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Vamos a eliminarla, que es anterior, para que no afecte en nada al ejemplo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a eliminar esta replicación. Le decimos que sí, que elimine toda la información de replicación. Si queréis también eliminamos esta otra anterior, ¿de acuerdo? Para que la única que vaya a quedar es la del caso práctico que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Bien, lo primero y hay que tener muy en cuenta es que tanto la carpeta original como la carpeta de replicación, ¿de acuerdo? Tienen que estar compartidas. En este caso, fijaros, la carpeta del servidor 2 ya la pusimos compartida, pero de todas maneras, para que nos ubiquemos bien, fijaros, esta sería la carpeta que nos interesa, ¿de acuerdo? Seriales. Ya la tenemos ahí compartida, ¿vale? Y luego también en el server 3, por supuesto, lo que tenemos, igual que hemos visto antes, tendríamos que tener instalados el servicio de replicación de DFS, eso por supuesto, ¿de acuerdo? Y también tener compartida la carpeta que va a recibir las replicaciones, que en este caso la carpeta réplicas seriales, que también ya la hemos compartido, en este caso para todos los usuarios del dominio, ¿vale? Es decir, eso ya tiene que estar hecho a priori. Bueno, pues nos vamos al servidor principal, al SRV1, y vamos a configurar, en este caso, para la carpeta que nos interesa, para seriales, vamos a hacer un clic en seriales, donde comprobamos, ¿lo veis? Que tenemos, en este caso, el acceso es al servidor 2 seriales. Pero nosotros, recordar que la idea es que si falla este, automáticamente el DFS coja los archivos replicados en el servidor 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues nos vamos a la pestaña de replicación y vamos a iniciar el asistente de replicación de carpetas. Bien, hacemos un clic. Nos indica que para configurar la replicación en una carpeta se necesitan al menos dos destinos. En este caso uno ya lo tiene y el que vamos a colocar es, en este caso, la carpeta del SRV3. Bien, le decimos que sí. Y ahora básicamente lo que le tenemos que indicar es el servidor y la carpeta de destino de la replicación. Entonces, hacemos un clic en examinar. Seleccionamos el servidor 3. Mostramos las carpetas compartidas. Aquí está la que nos interesa. ¿Vale? Aceptamos.
Aceptamos. Y ahora nos indica que puede utilizar un grupo de replicación para mantener sincronizados estos destinos. Efectivamente, nos interesa tenerlos sincronizados. Entonces vamos a crear, ya de paso, un grupo de replicación. Le decimos que sí. Y básicamente lo que vamos a hacer es una cosa parecida a lo que hicimos anteriormente. Entonces, empezamos el asistente, el grupo de replicación, en este caso le vamos a llamar así, ¿de acuerdo? Con este nombre. El nombre de la carpeta replicada es seriales, efectivamente. Siguiente. Luego, aquí tenemos ya la información de la carpeta original y la de réplica, como podemos ver. Siguiente. En este caso, ¿cuál va a ser el miembro principal? El servidor 2, que es el que tiene los archivos originalmente. Siguiente. Le seleccionamos malla completa. Siguiente. Igual que antes, en este caso cogemos réplica 24 horas y ancho de banda al completo. Siguiente. Y crear. ¿De acuerdo? Estos son los pasos igual que antes, pero en este caso con la diferencia de que ahora van a estar integrados dentro del DFS. Hacemos un clic en cerrar. Aceptamos. ¿De acuerdo? Y ahora ya sí está configurado y habilitado la replicación del DFS y preparado para cualquier fallo de los dos. Bien, lo que vamos en el siguiente vídeo tutorial, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, en este caso, probar si ya ha realizado la replicación y vamos a, en este caso, a anular uno de los servidores y vamos a comprobar que el DFS se encarga de ir suministrando los archivos, ¿vale? De seguir ofreciendo a los usuarios del dominio los archivos, aunque algunos servidores, como en este caso el SRV3, por ejemplo, no estuviera disponible, ¿vale? Venga, pues eso lo vemos en el siguiente video tutorial.